profeta. Y a mí me extraña que en vez de Elías, luego de Dios haber cerrado los cielos y ver el respaldo de Dios en su vida, gloria al Señor, salir a pavonearse en la calle con el pecho parado, que todo el mundo vea que él era el hombre, que Dios había cerrado los cielos por sus labios, que él era el profeta. Dios le dijo: usted ahora se me mete en la cueva, ahora tú vas a beber de la fuente que yo te dé, ahora tú vas a comer la dieta que yo te voy a poner, porque ciertamente, aleluya, hay una primera estación cuando Dios te llama, cuando Dios te unge. Es que aunque haya unción y haya respaldo, antes de Dios llevarte a otra dimensión, te va a trabajar el carácter. ¿Alguien está aquí? El pianista se me fue. Y dice la palabra, gloria al Señor, que en esta primera temporada Elías entró al arroyo, pero algo pasó, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el arroyo se secó. Mire cómo Dios, aleluya, tiene control y está preocupado por aquellos que le son fieles. Cuando tú, gloria al Señor, le eres fiel a Dios, en medio de las grandes sequías que puedan venir, en medio de la peor temporada, Dios se va a encargar de sustentarte. De manera que Elías estaba cumpliendo con un llamado, estaba cumpliendo, gloria a Dios, con la palabra que Dios le había dado a él. Él sabía que el que los cielos se cerraran no solamente iba a afectar el pueblo, sino que también lo iba a afectar a él. Esto iba a llevarlo a él a tener que estar en el lugar que Dios lo llevó, comiendo pan y comiendo carne. Pero Dios, aleluya, mientras otros quizá no encontraban ni siquiera el pan y la carne, a él lo estaba sustentando. Yo no sé, gloria a Jesús, si ha pasado contigo en algún momento, gloria a Dios, específicamente en la pandemia. Aquel que le es fiel a Dios lo pudo ver mientras gente que tenía muchos recursos fue tocado por la enfermedad. Muchas cosas cayeron, otras se quebraron. Sin embargo, a los fieles Dios lo guardó, a los fieles Dios le dio cobertura, a los fieles Dios lo sustentó. Cuando llegó la sequía, cuando llegó la enfermedad, Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos. Por eso, en la primera estación es donde Dios te llama, donde Dios te unge, donde hay respaldo del cielo, donde con una sola palabra Dios hace milagros. Pero muchas veces cuando vemos la gloria de Dios, esperamos que no vamos a atravesar algunos procesos, algunas circunstancias, pero cada proceso, cada prueba, cada dificultad es usada por Dios para trabajarte el corazón, para trabajarte lo almático, para trabajarte los sentimientos. Dios quiere elevarte y llevarte a niveles de madurez donde tú puedas entender sus planes contigo en la tierra. Si hubiese sido yo, que me paro en toda una nación y por una palabra profética cierro los cielos, frente a frente al rey, al día siguiente probablemente hubiese pedido muchas cosas. Sin embargo, Elías, lo próximo que le tocó fue meterse en la cueva. Aleluya, cualquiera que cargue un manto así diría, aleluya, lo próximo que tenía que ocurrir con él es que lo llevaran al palacio, es que lo sentaran en el mejor asiento, es que Dios lo pusiera en un mejor lugar. Sin embargo, Dios lo llevó a la cueva, porque después de Dios haber hecho algo grande, Dios espera que tú reconozcas que Él es el protagonista. Así que en la primera estación de un llamado aparece un hombre y una mujer ungido con respaldo de Dios, que luego de haber visto la gloria, Dios mismo lo lleva a la cueva, a un tiempo a solas con Él, donde Dios es quien le pone la dieta. Hay temporadas en las que estás en gloria,
pero estás atravesando procesos en el que solamente eres sustentado por Dios. Y quiero decirte algo en esta noche: en esos tratos divinos, en esos procesos, en esas temporadas, nadie puede interferir. Parece como si Dios cerrara todas las puertas y te dejara una única salida, te dejara una única respuesta, te dejara una única vía. Y es lo que Él hace, lo que Él provee, como Él quiera darlo, y aprender a depender totalmente de Él. Dicen algunos escatólogos, historiadores y estudiosos, que el cuervo que habla la escritura no eran animales, sino que eran, gloria al Señor, unas tribus árabes donde se le ponía este nombre. Algunos historiadores creen que no eran cuervos animales, sino que eran personas los que iban en la mañana y en la tarde a llevarle alimento a Elías a comer. Algunos parten del principio de que los cuervos, los animales, aleluya, son, aleluya, animales carroñeros que comen cosa muerta y podrida. Sin embargo, no concuerda que alguien que Dios va a guardar y a sustentar, los cuervos le llevaran carne que estuviera dañada y podrida. Por eso los historiadores creen que eran seres humanos los que le llevaban la comida. Eran árabes, la gente que era enemiga del pueblo de Israel desde la simiente, gloria a Dios, de los ismaelitas. Dios va a tomar a aquellos, gloria a Dios, que son tus enemigos, que esperan tu muerte para llevarte pan, para llevarte el alimento. Dios te va a sustentar. Yo no sé si tú lo puedes creer. Dios está al cuidado de sus hijos y de lo que Él llama. Aun cuando nosotros estemos en la peor crisis, en el día más oscuro y en la soledad, en la primera estación de un llamado, Dios te habla y te llama a esconderte. Dios te sustenta y abre una fuente para ti. Sin embargo, dice la palabra que el arroyo se secó pasado algunos días por causa de que no había lluvia. Ahora el hombre de Dios tiene una circunstancia abierta. Por su palabra, en la presencia de Dios, los cielos se han cerrado. Ahora el arroyo de donde él toma agua se ha secado por la sequía a causa de la palabra que él ha soltado. Elías, gloria a Dios, imagino que probablemente pudo tener batalla en su mente, guerra, gloria a Dios. Quizá el diablo le dijo: a causa de lo que has hecho, ahora vas a morir de hambre, ahora vas a morir de sed. Pero cuando Dios te llama, cuando hay respaldo del cielo, Dios siempre tiene un plan. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un plan. Vamos, díselo. Dios tiene un plan. Y aunque parecía que el hombre estaba siendo tentado a punto de volver a orar para que los cielos se abran, para él poder beber de las aguas, no era el momento todavía. ¿En cuántas ocasiones has orado para que Dios le abra puerta a otros y Dios la abierta? Has orado para que Dios sane a otro y Dios lo ha sanado. Has orado para que Dios liberte a gente que no son familia tuya y Dios lo ha libertado. Sin embargo, tu propia economía está siendo procesada. Sin embargo, tu propia salud en ocasiones ha sido tocada. Sin embargo, los propios de tu casa están ligados y tú quisieras como poder cambiar las cosas. Hay procesos, hay pruebas, hay tratos de Dios en el que Dios te enseña paciencia y trabaja tu corazón. No es que Dios no lo va a hacer. Él va a romper las cadenas, Él va a abrir las puertas, Él te va a prosperar a su tiempo. Algo que Dios enseña es que nosotros no podemos lucrarnos de nuestro propio don ni de nuestra propia unción. Elías no pudo manipular la autoridad que había sido delegada de Dios en él.
sino que tuvo que esperar que Dios lo sustentara. La segunda estación del llamado es donde aprendes que Dios tiene un plan definido. Interpreta su lenguaje. Dice en el verso 8 que vino palabra de Jehová a él diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí he preparado a una mujer viuda para que te sustente. Cuando usted lee la escritura y usted revisa esta palabra, dice la palabra que cuando el profeta llegó, le habló a esta mujer y le dijo: gloria al Señor, que le trajera de comer. Y la respuesta de ella fue la siguiente: solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y estaba recogiendo los leños para prepararlo, comerlo, darle de comer a mi hijo y echarnos a morir. Cuando usted lee esta palabra, se da cuenta que Elías llega a la casa de una mujer que tiene serios problemas. Llega a la casa de una mujer que hay un diseño de muerte, hay un diseño de oscuridad, hay escasez, hay deuda, hay problemas, y es el lugar donde Dios lo envía. Dios no lo manda a un lugar donde hay depósitos llenos, donde hay fuente abierta pudiendo hacerlo. Dios lo envía al lugar donde hay necesidad. Y en esta temporada es donde Dios trabaja la parte de los sentimientos. Cualquiera de nosotros que llega a la casa en medio de una sequía, de una mujer así, viuda, con su único hijo, con un único puñado de harina para comérselo, y que te diga que lo va a tomar para echarse a morir, cualquiera de nosotros empieza a llorar con ella y empieza a decir: pero ¿cuál fue el Dios que me habló? ¿Dónde fue que Dios me trajo? Es que el lenguaje divino es extraño, no es como el de los hombres, porque Dios te puede llevar a un desierto y allí Él abrirá una fuente. Y Elías llega a este lugar, a una casa, a un hogar con problemas, con un diseño de muerte, de luto, de escasez, de pobreza y miseria. Pero el profeta, cuando ha conocido a Dios y está en la presencia, no se mueve por lo que sus ojos vean. El que está en la presencia no toma decisiones ni da un paso por cómo estén las cosas delante de sus ojos. Yo siento a Dios aquí. Así que no importa lo que está delante de tu vista, cómo están las cosas en tu matrimonio, cómo está en tu economía, cómo está la empresa. El hombre que depende de Dios, el hombre que habla el lenguaje de fe, el hombre que entiende la perspectiva divina, no se confunde con eso. Sabe que Dios tiene un plan, sabe que Dios hará algo, sabe que Dios traerá los recursos, sabe porque sabe que Dios abrirá una puerta, que el milagro va a ocurrir. Por eso cuando Dios le habla a Abraham y le dice que le sacrifique a su hijo, a su único hijo, al que él ama, cuando Abraham está a los pies del monte para subir, le dice a sus siervos: gloria a Dios, espérenme aquí, porque subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué lenguaje? Aunque Dios le estaba pidiendo su único hijo, él estaba confiado que Dios no es cruel, que Dios no es injusto, que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, que aunque seamos injustos, Dios es un Dios de justicia, que aunque no tengamos misericordia, Él tiene misericordia, Él tiene gracia, y aunque no seamos merecedores, su mano nos alcanza, su mano nos guarda, Él nos sustenta. Y dice la palabra
que el profeta le habla a esta mujer y le dice: sí, es lo único que tienes, pero toma ese puñado de harina y prepara para mí, hazme a mí primero. Y le da una palabra y le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No había agua para producir harina, trigo. No había agua para sembrar, para que hubiera producción, para poder esta mujer encontrar alimento, harina para su sustento. Sin embargo, en el puñado de harina ya tenía la semilla para el sustento de ella de los próximos 3 años y pico que venían. Y quiero hacer una parada aquí. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho un reto de fe? ¿Cuántas veces ha estado el pastor de esta casa aquí parado y ha estado activándote, diciéndote: muévete a traer una semilla, a poner un ladrillo en el reino? Tiene los únicos 100 pesos para comprar el botellón de agua y quizá unos cuantos panes para la cena. Y piensa: si lo suelto, no hay agua, ni hay pan. Decides llevártelo. Solamente te sirven para comprarte el agua y el pan. Es decir, eso no te va a proveer ni siquiera lo del siguiente día, porque no se trata de la cantidad, se trata de fidelidad. Entonces Dios está retando la fe de alguien. El reto de esta mujer no era de cantidad, no era que vendiera la casa, no era que hiciera un lío. Estaba en su mano, era el pequeño puño de harina, el último grano que representaba para ella la vida de pocas horas, porque después iba a morir. Y Dios le estaba retando: si lo sueltas, te voy a abrir la fuente del aceite. Si lo sueltas, te voy a soltar abundancia. El profeta no le daba pena. Por eso el que ministra lo de Dios y está en la presencia no vive con conmiseración, ni cogiéndole pena a los hermanos de que hay, porque conoce al Dios que dimensiona, que cambia, que te da identidad, que te saca del callejón del barrio, que te cambia el nombre, que te levanta. Lo que usted necesita es conectarse en fe. Lo que usted necesita, gloria a Dios, es entrar como entró Elías en la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia, estás operando en dimensiones para alterar el sistema, para alterar atmósfera, para cambiarle la vida a gente que está ligado, que está endeudado, que está en conmiseración, que está en miseria. A través de una palabra, a través de un toque, Dios lo puede prosperar, Dios lo puede bendecir, Dios le puede abrir los cielos. Dios puede hacerlo. Ahora esta mujer tenía un reto: suelto lo poco que tengo, no lo suelto, lo suelto o no lo suelto. Y muchas veces estamos así. Y no hablo solamente de lo material. Estamos llenos de afán, de problemas, de lío, sirviéndose a Dios. Y Dios está esperando que tú le sueltes carga, que tú le sueltes preocupación, que tú le sueltes a Él un poco, aleluya, de tiempo. Que tú entres en la presencia para Él poder manifestarse, para Él poder entrar, para Él poder obrar en tu vida. Elías no cogió carga. Y que no, es viuda, está sola y se va a morir. No, Dios me mató aquí. Cuando Dios habla y usted entiende el lenguaje de Dios, usted se le para cara a cara al presidente y a quien sea, porque usted sabe la palabra que tiene. Así que si Dios te habló y te dio una palabra,
No entres en temor por lo que hay delante de ti, porque Dios tiene un plan. Lo próximo que ocurrió es que la viuda entendió el lenguaje. En la segunda estación de tu llamado, aprendes el lenguaje de fe y entiendes cómo Dios habla. Si usted revisa esta palabra, Dios le había hablado a Elías y le había dicho que él le había dado orden a una mujer viuda para que lo sustente. Sin embargo, en el primer encuentro de ella con el profeta, parece como si Dios nunca le había hablado. Parece como si Dios nunca se le había revelado. Y si usted no encuentra que Dios nunca le dijo nada. Y la pregunta sería, ¿cuándo Dios lo hizo? Dios tiene el panorama eterno terminado. Él conoce el designio del corazón. Él sabía que ella iba a atrapar la palabra, que ella iba a atrapar el reto de fe, que ella iba a preferir la muerte antes de tocar ese puñado de harina. Cuando ella vio al profeta y este hombre le habló, ella dijo: antes de yo tocar esto, primero le doy al hombre de Dios. Y hay principios de honra que te abren el cielo. La iglesia tiene un problema, y es un problema de operar en los principios de Dios. Y la palabra de Dios dice en Romanos: pagad lo que debéis. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La honra es como una pared que tú le lanzas una pelota y te la devuelve. Todo lo que tú pones en el reino y en el altar tiene un resultado, tiene un fruto, tiene una repercusión eterna. Y Dios está esperando que su iglesia pueda moverse en la dimensión de esta mujer. ¿Cuáles son tus circunstancias? Sigue en el primer tono. ¿Cuáles son tus circunstancias? Si te ilustras a la vida de la viuda, puedes darte cuenta que estás mejor que ella. Puedes darte cuenta que estás en mejor circunstancia. Puedes darte cuenta que lo único que tienes no es para morirte. Puedes darte cuenta que Dios ha puesto más en tu mano. Puedes darte cuenta que Dios te ha dado salud, que Dios te ha guardado, que te ha dado una familia excepcional, que Dios ha sido bueno. Ahora Dios te está pidiendo lo de Él, lo que le toca, su tiempo, su espacio, sus horas. Dios está exigiendo que tú sueltes un poco de lo que Él te ha dado y te va a abrir los cielos, te va a soltar la gloria, te va a dimensionar, te va a mover en dimensiones poderosas que no conoces, que no se te han revelado, cuando pongas a Dios primero. Cuando ella lo hizo, esto le abrió un derecho legal. Dice la palabra que luego de Elías estar en su casa cierto tiempo, dice que el hijo de esta mujer murió. Y el profeta fue a su habitación a hablar con Dios y le dijo: aún la viuda que tomaste para que me sustente has afligido, haciéndole morir su propio hijo. Te ruego, Dios, que le devuelvas la vida. Y dice la palabra que cuando el profeta hubo orado, Dios escuchó su clamor y devolvió el alma del niño, y el niño revivió. Gloria al Señor. Esta mujer abrió un derecho legal. La muerte le estaba buscando, el luto le estaba buscando, la oscuridad estaba rondeando su casa, pero en un puñado de harina estaba la vida. En un puñado de harina estaba la preservación de su generación. En un puñado de harina estaba la esperanza, estaba el recurso de Dios para su vida. Quiero decirte en esta hora que en las cosas pequeñas tienes el recurso
y el respaldo de las cosas grandes de Dios. Por eso la palabra de Dios habla de un hombre conocido como Jacob, que sufrió menosprecio en su hogar y su casa, donde Esaú, su hermano, era el amado de su padre, porque era el cazador, el valiente y el fuerte. Pero dice la palabra de Dios que un día Esaú llegó a la casa, aleluya, y Jacob había hecho un guiso. Jacob no sabía muchas cosas, sabía de cocina, era un cocinero, y dice la palabra que Esaú se antojó, gloria a Dios, de aquel guiso, gloria al Señor, y Jacob le dijo: si tú quieres comer de esto vale un precio. Yo te voy a dar las lentejas que tú quieres. Dame tu primogenitura y te doy el plato de lentejas. Y Esaú, como era el cazador, el acelerado, el que tenía la capacidad, el que sabía demasiado, se infló y le dijo: no, la primogenitura es tuya, dame el plato. ¿Cómo tú vas a venir a socavarme a mí? Aleluya, a darme ese bajón de que por un plato de lenteja. Coge la primogenitura, eso no me sirve para nada, y dame el plato. Y agarró el plato, le dio y se salió del derecho legal. Y dice la palabra que Jacob recibió la primogenitura y fue bendecido por su padre. Salió de su casa en medio de procesos, vivió etapas y tratos de Dios, donde Dios se le reveló, le cambió el nombre, le alteró la vida y hizo de él una gran nación. Sin embargo, Esaú en pocos minutos le entregó la bendición sin Jacob tener que darle $1.000.000. Lo único que Jacob tuvo que darle fue un plato que en nuestro país no vale más de unos 150 o 200 pesos. Un simple plato de arroz con habichuela hizo que él le entregara la primogenitura. Quiero decirte en esta noche que hay cosas sencillas que Dios la va a tomar, gloria a Dios, como una llave para abrir portales de gloria, para abrir, gloria al Señor, una fuente de bendición, no solamente para tu vida, sino para tu generación. El plato de lenteja era su don, era su especialidad, era la gracia que Dios le había dado. Puede que no tengas muchas cosas, pero tienes gracia, tienes favor, y con lo poco que tienes, cosas grandes Dios va a abrir. Yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta. Y esta mujer soltó. Y cuando llegó la muerte, el profeta dijo: yo tengo un compromiso, no puedo irme de aquí. El profeta se enfrentó a un reto nuevo. El orar para que Dios cerrara los cielos estaba bien, Dios lo cerró. El estar en la cueva y que en medio de una sequía Dios le permitiera tener un arroyo abierto, sustentarlo, y que en medio de una sequía le llevaran carne y pan, está bien. Ahora el profeta estaba en la casa de la mujer a la cual Dios lo mandó. Había un luto, había muerte. Él nunca se había enfrentado a alguien que estuviera muerto y orar por él. Era otro reto de fe, una nueva dimensión. Pero este hombre tenía un compromiso y él dijo: aquí me sustentaron, aquí me dieron de comer, no puedo irme así. Dame el muchacho y lo voy a llevar al lugar de mi habitación. Dios, aquí tienes que hacer algo. Cuando tú sueltas para el Señor, eso abre un derecho legal en los cielos. Parece que en el libro eterno se escribió: la viuda dio lo único que tenía. Y cuando el profeta oró y se revisó en el libro de las memorias, Dios respondió con vida. Tus crónicas eternas en el cielo tienen que estar bien. Cuando se abren los libros de la memoria para buscar de ti, para hablar de ti, tiene que encontrarse en escena que tú fuiste obediente, que tú eres un hombre y una mujer de fe, y habrá respaldo de Dios en tu día más difícil. Dios no te va a dejar. El día que llegue la muerte, Dios te va a dar cobertura, porque estás en las crónicas divinas.
Nosotros deberíamos de preguntarnos qué hubiese pasado si esta mujer se hubiese comido el puñado de harina. ¿Hubiese el profeta estado en su casa? Probablemente no. ¿Hubiese el niño muerto? Probablemente sí, ella también. Pero el soltar aquel puñado desató la bendición de Dios a su vida. Dice la palabra que luego de esto, Elías, gloria al Señor, se encontró con Acab y hubo un reto. Se enfrentó a los profetas de Baal. Y dice la palabra de Dios que Elías le hizo un reto al pueblo y le dijo: vamos a ver si el Dios que sirvo es verdadero. Y responde. Gloria al Señor. Había una sequía en toda la ciudad. El profeta dijo: donde quiera que haya agua, busquen agua. Traigan agua al altar. Mire cómo Dios va operando. Primeramente, Dios le pide a la mujer, a la viuda, que entregue todo lo que tiene. Lo segundo es que, aleluya, a los casi 3 años, después de los 3 años de sequía, el profeta llega, se enfrenta a los profetas de Baal, y lo primero que le dice al pueblo: si ustedes confían en Jehová, tomen la única agua que queda, la única que ustedes tienen. ¿Usted cree que gente que tuviera un balde de agua en medio de una sequía lo iba a soltar? ¿Usted cree que era fácil que alguien que tuviera una reserva de agua que representaba la vida, la producción de ellos, el sustento de su familia, era fácil soltarlo? El profeta dijo: busquen agua, échensela al becerro, pónganla en el altar y vamos a clamar a Jehová. Porque para que Dios responda, tienes que rendirte. Vamos, dile al que está a tu lado: para que Dios responda, tienes que rendirte. Para que Dios responda, tienes que rendirte. Más de uno se rindieron, buscaron el agua en medio de la sequía, la pusieron en el altar. Cuando el profeta clamó, dice la palabra de Dios que Dios respondió con fuego, consumió el holocausto. Dice que el fuego lamió la tierra hasta la última gota de agua. Lo próximo que ocurrió es que mataron los profetas de Baal. Dice la palabra de Dios que luego de esto, Elías subió a la montaña a orar por lluvia. Dios le dijo: sube, porque ahora voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. ¿Quieres que Dios suelte la lluvia? Suelta el poco de agua que tienes escondido. ¿Quieres que Dios traiga un caudal grande de bendición? Suelta aquello que representa para ti lo más importante. ¿Quieres que Dios te revele abundancia? Aleluya, ríndete a depender totalmente de Dios. Habla su lenguaje, entiende quién es Él, cuáles son sus retos de fe, cuál fue el llamado que te hizo. Aprende a depender de Jehová, como lo hizo Elías, como lo hizo la viuda, como lo hizo el pueblo, trayendo el último poco de agua. ¿Qué representa para ti el puñado de harina? Aquella tinaja de agua escondida en medio de la sequía, no sé. Pero Dios espera que tú te rindas. Luego de Elías haber tenido esta gloria y haber visto a Dios hacer milagros y señales, haber visto a Dios después de cerrar los cielos, abrir los cielos, gloria al Señor. Gloria a Dios. En la tercera estación aprendes a ver a Dios, aleluya, operando por encima del sistema, operando a un contrario, gloria a Dios, a los que está delante de tu vista. Dice la palabra que Él le dijo a su sirviente: sube y mira hacia arriba. Y cuando el sirviente fue, subió y miró, le dijo: no veo nada, gloria a Dios. Lo mandó a subir 7 veces. Cuando subió la 7ª vez, dice que Él vio como la forma de una mano y que se acercaba la lluvia. En la tercera estación de los procesos de Dios y tu llamado, aprendes a moverte, a caminar, no de acuerdo al sistema, sino conforme a la palabra que Dios te ha dado. Sabes que si Dios te dio una palabra, si tú la crees, hay respaldo. Lo cuarto, para terminar, ¿qué ocurrió? ¿Qué dice la palabra? Que Acab se turbó, salió huyendo y se encontró con Jezabel. Cuando Jezabel se dio cuenta de esto,
Jezabel representa otra jerarquía demoníaca, un espíritu territorial que subyuga, esclaviza y gobierna. Y dice la palabra que Jezabel le envió un mensajero y le dijo: a esta hora te haré igual que como le hiciste a los profetas de Baal. Cuenta la palabra que cuando este hombre, el profeta, después de haber visto a Dios, gloria al Señor, cerrar los cielos y abrir los cielos, haber traído la lluvia tardía y la temprana, después de haber orado por alguien que estaba muerto, el hijo de la viuda, dice la palabra, y Dios traerlo a la vida con una sola amenaza, con un solo mensaje, con un solo rumor que se corrió en la ciudad. Luego de Jezabel haber abierto la boca, levantar el chisme, el rumor de que lo iba a matar, Elías salió corriendo. Esto me muestra a mí que aún los hombres más ungidos en el Señor, aun cuando creemos que estamos dimensionados, hay áreas en el corazón y en nuestra vida que no se han muerto todavía, que están almáticas todavía. Se suponía que en esta dimensión Elías no debía de temerle a Jezabel, luego de haber visto la mano de Dios obrando, luego de haber visto el respaldo de Dios divino. Pero por un rumor, por un chisme, por un mensaje, el profeta cogió miedo. Y cuando Dios no le dijo que fuera a una cueva, sin Dios darle la orden, dice que se escondió en Oré, se metió en la cueva, abandonó el llamado, su asignación. Dice la palabra que en aquel lugar se quejó y dijo: mejor me hubiese no haber nacido. En buen dominicano, por un chisme, un dardo que el diablo levantó, una palabra que le llegó al corazón y que tocó sus sentimientos. Muchas veces estamos dimensionados, metidos en gloria y favor, peleando guerras y batallas en la casa de Dios, pero el diablo levanta un rumor que te derriba, aleluya, que te quita los ánimos, que te mata la pasión, que te mata el hambre. Y entonces dice: pero lo que hago no sirve. ¿A qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿No ves que lo que hago, cómo me pagan, cómo me lo retribuyen? Mira lo que dicen de mí. Gente que le serví, gente que lo honré, gente que lo bendije, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes algo? La grandeza de David no fue cortarle la cabeza a Goliat y vencerlo. La grandeza de David fue perdonar a Saúl, fue no quitarle la vida al que lo perseguía. Gloria. Alguien está aquí en esta noche. Quiero decirte en esta hora que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser tocadas y trabajadas, porque si Dios no la procesa, piensas que no están ahí. Aún están. Y dice la palabra que el profeta se rindió. Aún los grandes viven momentos de debilidad. En la cuarta estación de un llamado te das cuenta que después de haber visto gloria, después de haber visto el respaldo de Dios, hay circunstancias que te pueden derribar. En la cuarta estación de tu llamado te das cuenta que solamente en Él somos fuertes. En la cuarta estación de tu llamado te das cuenta que Dios es el primero y el último recurso, que solamente su presencia te blinda, que solamente su presencia te guarda, te cuida, te sustenta y te levanta. Que nunca se trató de mí, que nunca se trató de tu habilidad ni de tu fuerza, que nunca fue en tu capacidad, sino que siempre fue el Santo Espíritu de Dios en ti. Fue el sello, fue la marca, fue la unción, fue Él yendo delante. Elías se tuvo que dar cuenta que siempre dependió de Jehová. Por eso, mientras más alto estés y más bendecido estés, mantente reconociendo que dependes de Dios. Sí, porque hay gente que llegan a la iglesia desbaratados, con los zapatos rotos, con los negocios quebrados y en problemas. Dios le da una palabra, lo limpia, lo prospera, lo bendice, le cambia la ropa, bendice la familia, los levanta. Y cuando están bendecidos dicen: no, en esa iglesia piden mucho. Después de Dios haberte bendecido, malagradecido, mientras más Dios te levante, depende más de Dios.
Pero qué bueno que Dios no es como los hombres. Qué bueno que cuando aún nosotros nos rendimos, cuando no podemos continuar en la cuarta estación de tu llamado, te das cuenta que cuando te rindes, que cuando no puedes más, Dios envía sus ángeles. Y no solamente envía sus ángeles, sino que Él llega. Te das cuenta, gloria a Dios, lo que ocurrió con Elías. Dice la palabra en el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vamos, dile al que está a tu lado: levántate y come, porque largo camino te resta. Díselo de nuevo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice la palabra que luego del ángel haberle dicho esta palabra, se levantó, comió y se fortaleció. Y dice que cuando se metió en la cueva y pasó la noche, vino la palabra de Dios y le dijo: sal. Sin embargo, Elías estaba atento a que Dios pasara. Dice que vino el torbellino, vino la tormenta, vino el huracán. Dice que los montes tronaban, se movían los árboles, aleluya, se sacudían. Sin embargo, Elías, aleluya, tenía la vista abierta. Y Dios no estaba en el huracán, Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el torbellino. ¿Por qué? Porque Dios es multiforme. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiera, es soberano. Por eso no cuestiones cómo Dios llama a la gente, no cuestiones cómo Dios levanta ministerio, no cuestiones el llamado que Dios le hizo a ese joven, a esa joven, a esa mujer. Porque a Dios fue que le costó sangre. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por él y por ella. Y Dios es multiforme, no puede ser encajado, no puede ser encasillado. A uno le dijo: lávate, tómalo, le puso lodo y lo sanó. A otro, gloria a Dios, lo mandó a bañarse en el Jordán. Porque Dios no opera de la misma manera. Pero queremos hacer a Dios cuadriculado. 2 más 2 son 4, Dios tiene que serlo así. Sin embargo, en la palabra de Dios usted encuentra muchísimos escenarios que Dios hizo cosas grandes de manera distinta, hizo milagros de manera distinta, operó en dimensiones poderosas de manera distinta. Pero el que aprendió el lenguaje y obedeció y pudo entender a Dios, vio a Dios mover su mano. Y dice la palabra que cuando Elías, gloria a Dios, aleluya, todo estuvo tranquilo, silente y calmado. Dice que en aquella calma donde no había bulla ni ruido, allí llegó Jehová, allí llegó la voz de Dios a levantarlo, allí llegó Dios a sacarlo de la cueva. En tu cuarta estación, en la cuarta estación de tu llamado, te das cuenta que Dios no se mueve de la misma manera, te das cuenta que Dios opera de manera distinta, te das cuenta que Dios se mueve en el silbo apacible. Ponte de pie en esta hora. Quisiera por favor ver la mano levantada si hay algún amigo que nos visita hoy, que no es creyente, alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que nos visita. Levante su mano si hay alguien que nos visita, que no es cristiano. Dios te bendiga. ¿Algún amigo más por ahí? Dios la bendiga. ¿Algún amigo más? Gloria a Dios. ¿Pueden pasar acá adelante 2 minutos? Con mucho respeto, por favor. Pasen. Dios me le bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Gloria a Jesús. Quiero la iglesia en comunión, que usted tienda sus manos a ellos. Quiero hacer una oración por ustedes por bendición. Cierren sus ojos un momento. Padre, gracias Señor por estas vidas. Gracias Señor por este hombre, por esta dama que lo has traído a esta casa esta noche. Padre, porque hay necesidad en ello, hay hambre, Dios. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, quiero la iglesia clamando. Lo desatamos para ti. Declaro que se rompe toda ligadura.
que se rompe toda presión del diablo. Padre, te pido que traigas a memoria, Señor, el momento en el que estabas en la cruz derramando tu sangre. Dios, era por ellos, era por este día, el día de tus latigazos. Pensaba en ellos, Señor. En esta hora cancelo la agenda del diablo en sus vidas y declaro salvación, declaro libertad,